A ver. Listo, ya estamos en vivo. Voy a hacer el ingreso a los invitados que están acá. Más bien, gracias otra vez. Estamos en Hablemos de Historia. Ahora hablemos de historia bicentenario por este mes de julio, que no necesariamente es un mes de celebración, ¿no? Como algunos pueden imaginar, o conmemoración. Vamos a ver, ¿no? Yo no digo nada, dejo que los historiadores que van a estar a lo largo de todo este mes puedan afirmar y señalar los diferentes puntos de vista que tienen y las interpretaciones. En esta mesa, el día de hoy, vamos a hablar de la historia desde la historia o la independencia y el bicentenario desde las regiones. En este caso vamos a tener a tres queridos amigos y amiga también, Pío Mendoza, Gustavo Montoya y Silvia Escanilla. Bueno, Silvia y Gustavo ya han estado en algún momento con nosotros y Pío, bueno, ya estuvo en varios eventos, pero presenciales, ahora es en el evento de forma online. Basta decir que Silvia está terminando ya próximamente el doctorado en Estados Unidos. Ella tiene una maestría en historia en Argentina y también titulada ya en la Universidad de Buenos Aires, ¿no? Tiene muchas investigaciones publicadas en revistas indexadas y obviamente todos los conocemos por las publicaciones y por los eventos que ella ha ido emitiendo, ¿no? Trabajando. Bien, más bien algunos que... A ver... Más bien, de ahí continuamos, tenemos a Pío Mendoza. Pío Mendoza también es licenciado también en Ciencias Sociales, ¿no? Viene desde Sema de Pasco, o Pasco, tiene investigaciones sobre esos espacios. El día de hoy, no digo más, él mismo va a señalar su agenda en estos 15 minutos que va a tener cada uno de ustedes. Finalmente tenemos a Gustavo Montoya, que todos los conocen, que últimamente ha publicado 2 libros y está próximo a publicar un tercer libro, Gustavo, ¿no? Y libros que están hablando ya de lo que significa la región de los Andes, ¿no? Y Gustavo también ha publicado diferentes libros vinculados a su característico libro sobre la independencia y el fantasma de la revolución, ¿no? También ha publicado artículos en diversas revistas indexadas y todos son especialistas en los temas de las guerras de independencia. En este caso, vamos a dar 15 minutos para cada uno, empezando por Pío Mendoza, pasaremos después por Gustavo Montoya y cerraremos esta primera parte con Silvia Escanilla para después pasar a una pequeña espacio de cierre de unos 2 o 3 minutos como máximo y pasamos después a las preguntas del público, que lo pueden hacer, por favor, en todo momento, lo pueden ir señalando a través del chat. Hay un chat y que yo voy a estar constantemente leyendo. Entonces, vamos a empezar. Pío, gracias. Silvia, gracias. Y también Gustavo Montoya, gracias por estar el día de hoy acá. Empezamos, hablemos de historia bicentenario en este mes de julio. Doy la palabra a Pío Mendoza Villanueva para que comience el día de hoy. Pío. Buenas noches. Gracias, Daniel, por brindarme esta oportunidad. Al lado de 2 grandes como Silvia Escanilla y Gustavo Montoya, y a varios amigos que seguramente están escuchándonos a esta hora. Bueno, pero esta noche no decir o que se rompa algo que ya se sabe. Tengo, sobre todo, para reivindicar el que ha cumplido hoy la hoy región Pasco, el proceso de la independencia en esta última etapa del 2024. Agradecerle a todos ustedes. Sé que con sus preguntas será posible aclarar varias cosas, pero bueno, vamos a empezar. Bueno, yo creo que este proceso de la independencia del 2024 hay que mirarlo, como ya han dicho ustedes en alguna ocasión, no como una forma plana, ¿no? ni monolítica de los hechos, sino hay que tener en cuenta básicamente esos espacios histórico-culturales de cada región, de las actividades económicas que en ese momento se generaban, sobre todo de los actores sociales. Dicho así, entonces, por ejemplo, el Valle de Mantaro, que es un área muy importante, tiene una particularidad diferente al que tiene Pasco y Huánuco. Pasco es diferente porque es una zona minera, lo es hace 500, inclusive desde épocas prehispánicas. Huánuco, más bien en este proceso,
es más hispanista, más realista, por todos los datos que voy a decir ahora. Cuando se produce el desembarco de San Martín en Pisco, luego de la arremetida hace Arenales y Manuel Rojas a las fuerzas dispersas realistas que están en Ica, emprende la primera campaña a la Sierra Central, porque en esa campaña, la primera avanzada que envía Arenales, antes de la primera avanzada real, lo que hace San Martín, años antes, está muy bien probado, envía espías, ¿no?, mensajeros a todas partes, llega a Puno, llega particularmente, por ejemplo, a la costa norte, también llega a la Sierra Central. Uno de estos agentes que San Martín confiesa ser es Faustino Aliaga, por ejemplo, en Chupaca, el Valle Mantaro. Ese es mucho antes al recorrido que hace Arenales. Cuando Arenales envía la primera avanzada de Ica hacia la Sierra Central, emisarios que van a alistar, van a preparar el recibimiento, el alojamiento, el habituallamiento en cada tramo. Cuando Arenales, el ejército patriota, avanza hacia la sierra, dice, por ejemplo, el argentino José Segundo Roca, es una mirada más antropológica que hace él como soldado. Por ejemplo, cuando ingresa, termina a pasar Huamanga, ingresa al Valle Mantaro, va a encontrarse con numerosos pueblos, en la que el recibimiento no es de un acto, digamos, de alguna manera militar, ¿no? Es más bien demostrarle a la gente que venía de muy lejos, su festividad, porque se narra que cantaban, tocaban su tamborcito, la famosa tiña, la quena, danzas, presentaron, por ejemplo, la muerte del Inca en el Valle Mantaro, ¿no? Mucha gente efusiva entonces quiso saludar al ejército, pero esta primera avanzada, después de Huamanga, se parte en dos, en adelante, justamente la que viene Segundo Roca, siguiendo al prefecto o al intendente de Huancavelica que había ante la noticia, fuga de Huancavelica, Valle Mantaro, Jauja, para irse a Lima. En persecución de este, entonces, que Arenales viene adelante con 50 jinetes más, donde viene José Segundo Roca, y nada, los hechos que estoy señalando. En este proceso, llega hasta Tema, Arenales va a proclamar la independencia primero en Ica, luego en Huamanga. La más apoteósica hasta ese momento es Tema. Sin embargo, los demás pueblos al parecer han pasado desapercibidos, donde no se tiene información. Durante este recorrido de Arenales, lo que ocurre es que las fuerzas dispersas y debilitadas y cansadas realistas lo que hacen es fugar, no encontrarse frontalmente con el ejército realista. Bueno, y cuando llega a Tarma, debe entender todo este circuito que viene de Ica hacia Tarma, en realidad es un antiguo circuito comercial, por donde ha fluido mucho el comercio de mulas, sobre todo de Salta, Argentina, que hay numerosos estudios de Tucumán, donde se criaban abundante cantidad de mulas, llegaban justamente a Tarma, dice, pero también a Cerro de Pasco, donde está en realidad el centro minero más importante de la colonia en la producción de plata. Entonces venían las mulas y este era el circuito comercial. Y en todo este circuito comercial, por ejemplo, va a encontrarse cantidad de argentinos que llegaron décadas antes, pero sobre todo en el proceso de la independencia que se inicia allá en Argentina. Por ejemplo, uno de ellos es Francisco de Paula Otero, es el primo, él lo confiesa, es el primo de Martín Güemes, ¿sí? También las hermanas Toledo de Concepción, dice Arenales, escriben en alguna parte, así, numerosos argentinos que van a asentarse mucho antes en este recorrido, van a hacerse propietarios de muchas haciendas, por ejemplo, en Huancayo, de Marcelo Granados, que va a ser designado como gobernador, de José Pedro González en Jauja, Francisco de Paulo Otero, un rico comerciante con mucha riqueza, mucho movimiento durante esa época, casado con una tarmeña. Pero este mismo espíritu de gente metido al comercio llegó a Cerro de Pasco. Cuando Arenales llega a Tarma, proclama la independencia, se imagina usted, suprime el trabajo, el tributo indígena, libera el comercio, claro, pagando alcabalas. Esa noticia, ese discurso libertario de patria, de un mundo diferente, no hay duda que caló en la mentalidad de los líderes de la zona. Entonces, desde Tarma
la designación de Otero como intendente, como jefe de las guerrillas del centro, organiza a los gobernadores de todo el Valle Mantaro, que estos organizan a su tiempo las partidas de guerrillas y montoneras, cuyas guerrillas y montoneras van a estar a cargo, por ejemplo, en nombre de los argentinos. No he encontrado en los primeros meses de 1820, por ejemplo, nombres de indígenas o naturales del Valle Mantaro que lideran estos movimientos de guerrillas. Bueno, una vez proclamado la independencia en Tarma, con esta promesa, se enteran que en Cerro de Pasco hay una fuerza realista bajo el liderazgo del irlandés Diego de O'Reilly, que está custodiando este centro minero más importante, que produce el 40% de la plata del virreinato. Lo dice John Fisher, ¿sí? Unos estudios numerosos que señala él. Entonces lo que hace es, viene a Cerro de Pasco y se produce la batalla del Cerro de Pasco un 6 de diciembre de 1820. Esta batalla no fue un acto de suerte, porque la avanzada de Henares llegó días antes, parando los pueblos. Entre ellas llega un pueblo, históricamente se conoce como Pasco, en realidad es Villa de Pasco, que está a 14 kilómetros de Cerro de Pasco. Y unas familias que con un antecedente mucho antes, fácilmente o en medio de grandes debates, decidieron alojar al ejército patriota, como es la señora María Valdizán. El territorio de Villa de Pasco, hay que hacer referencia que, por ejemplo, en 1780 hay una protesta de los españoles, de criollos, también utilizaron el descontento de los campesinos de las haciendas circundantes para sumar a su fuerza y rechazar, por ejemplo, al cobrador de tributos. Eso está muy bien escrito de las luchas antifiscales contra las alcabalas en Villa de Pasco en marzo de 1780. Estos hechos han ido seguramente fomentando algún diálogo en la mentalidad de la gente criolla, mestiza. Sobre todo ha sido el papel en esta época, por ejemplo, el papel de los párrocos, que son la gente más ilustrada, más informada, han ido difundiendo a las parroquias donde llegaban, en realidad cumplían funciones, a difundir estas ideas, por ejemplo, del que se dice, aunque con duda ahora, de la invasión francesa a España, a sacar, por ejemplo, comunicados, cantar canciones. El ejército, las autoridades coloniales, por ejemplo, en 1811, en Villa de Pasco, ¿no? Cura el quiteño Mariano Aspiazo y otros conciudadanos de la zona, que eran mineros y plateros de la zona, habían entonado en una casa de la zona canciones señalando y dando, por ejemplo, unos documentos en las paredes, cantando, por ejemplo, ya está muy cerca el fin del rey Fernando, de cosas parecidas, ¿no? De una difusión más ideológica de las nuevas noticias que ellos sabían, que lo que ocurría en Quito y en Buenos Aires. Está clarísimo eso, ese documento se ha publicado. Bueno, este hecho, este cura Aspiazo, por ejemplo, va a ser juzgado mucho más tarde, pero que nunca lo van a atrapar, sino a los demás declaran lo que estoy diciendo ahora. No dudo que en ese ambiente es que vivía Villa de Pasco y algunos sectores de la sociedad sereña, que no era muy grande, cuya población en 1820 no pasaban de 6.000 a 7.000, dicen los viajeros europeos que llegaron a la zona. Y llegaron en realidad a Cerro de Pasco numerosos viajeros europeos científicos, desde Humboldt, bueno, entre otros más, han descrito la realidad de Cerro de Pasco, ¿no? Que era un lugar de trabajo, era un pinal de abejas donde habían tantas minas, tantos socavones, tanto la importancia que la gente venía. Ellos dejaron un testimonio importante de la situación de Cerro de Pasco. Entonces, se produce la batalla de Cerro de Pasco en este ambiente. Cerro de Pasco, sin embargo, era sede también, debo decir, de una fuerza armada, de una partida llamado la Concordia Mineral, que era en realidad la fuerza del rey con gente serreña, y que en 1812, cuando se produce la rebelión en Huánuco, organizando desde Tarma esta partida, esta milicia realista, mineral, con líderes serreños, criollos serreños, como Miguel Francisco Maíz de Arcas, Anacleto Benavides el Tarmeño, van a juntar a los indios de la meseta del Bombón, de la quebrada de Chaupiburanga, van a ir a reprimir, por ejemplo, a Huánuco, en 1812, en marzo. Van a dejar, usted sabe, más de 500 sacrificados, ¿no? De niños y mujeres en el frente de Ambo.
ese era el ambiente que se vivía en Cerro de Pasco víspera. Cuando se produce la batalla, debe ser bastante sabido de que el triunfo es patriota. O'Reilly es capturado días después. Bueno, y lo que ocurre es que inclusive en esta batalla se emplea pues la guerrilla de alguna manera, está presente ahí, aunque no se sabe precisa exactamente cómo actuaron, pero sí la columna de Chile y la columna de Argentina, pero la caballería está bajo responsabilidad de Juan Lavalle. Lo que hace es en desventajas con 30 o 10 jinetes, va a seguir a la caballería más selecta que tenía entonces el ejército real, a Andrés de Santa Cruz. Santa Cruz, 20 kilómetros de Cerro de Pasco, se rinde y se entrega, que en él había asumido al parecer una posición más libertaria y por eso se entrega, teniendo la posibilidad de vencer. Entonces, esta batalla es fundamental porque permite eliminar al único foco de resistencia que tenía la fuerza realista en la Sierra Central, porque el resto se corrió. En Cerro de Pasco, como en Tarma, se van a designar nuevas autoridades, se van a liberar los prisioneros que estuvieron, por ejemplo, de la rebelión de Huánuco de 1802, castigados a laborar en las minas, fueron liberados esos días. Pero se designan nuevas autoridades, pero días después Arenal lo que hace es retirarse de Cerro de Pasco a Ollón para encontrarse, por ejemplo, en Huaura con San Martín. Lo que ha ocurrido es que ¿qué trascendencia tiene esta batalla Cerro de Pasco? Primero, ha permitido al ejército patriota apoderarse de este importante centro minero, las cuales, no hay duda, tenemos toda la información, ha financiado con los recursos de estas minas, han financiado la campaña militar hasta 1824, y Bolívar la va a reconocer, están todas las partes de la guerra allí. Segundo, ¿qué otra importancia tiene? Si no hubiera habido digo también que en Cerro de Pasco, después de este hecho, las autoridades antes ejercieron su condición de realistas, como Maíz de Arcas, Anacleto Benavides, Ramón de Arias, que sirvieron al rey. Hoy, después de esta guerra, van a servir a la causa patriota. Porque aquí coincide mucho con lo que dice el canadiense Motian. En este proceso de persecución, de escapatoria de los realistas, lo que hicieron es firmar los documentos y acomodarse a las circunstancias, no tenían otra. El Cerro de Pasco fue un hecho en el que no participaron directamente los soldados terreños y peruanos, aunque se sumaron en Tarma, por ejemplo, la columna tarmeña que se pasó sin violencia alguna, estuvieron días antes en Tarma. Desde entonces, en Cerro de Pasco se van a conformar partidas de guerrillas cuyas cabezas, en esta primera instancia, van a ser, por ejemplo, estos que fueron antes represores de los indígenas en Huánuco. O sea, el indígena, el campesino, ¿cómo mire, ayer me reprimieron, hoy son líderes de este nuevo proceso? Seguramente generó alguna expectativa. Conformada la partida en estos numerosos pueblos de Pasco, era imposible para el ejército realista, acantonado, el Valle Mantaro, venir aquí, pasar a Huánuco y aprovecharse los recursos. El Cerro de Pasco hacia Huánuco son espacios muy especiales en los que es difícil pasar, que los informes señalan que las guerrillas desde Huariaca y Anahuanca, 1.500 en 2.000 hombres, según los informes militares, esperaban cualquier paso realista hacia Huánuco. De modo que esta batalla trascendente, el Cerro de Pasco es trascendente también porque impidió a que el ejército realista llegara a Huánuco. Asimismo, el Cerro de Pasco es importante esta batalla porque se produce una especie de los deseos ya esperados. Por ejemplo, este rico comerciante de guano, Francisco Quiroz, hijo de españoles, pero serreño él, va a tener mayor libertad para movilizarse, porque inclusive tiene cargo, va a ser elegido diputado, entre otros. Pero también quiero referirme, después de la batalla en Cerro de Pasco, las autoridades fundamentales, no solo jefes de guerrillas, sino la parte administrativa de la captación de los recursos por la minería, van a ser, por ejemplo, españoles. Anacleto Benavides, Custodio Álvarez, tenemos, por ejemplo, al argentino Manuel Rojas, que va a ser gobernador por varios años, mucho más tarde va a estar Perdón, va a estar Isidoro Villar, entre otros argentinos. Naturalmente, como decía Segundo Roca en su documento, cuando salieron de Argentina a Chile, llegaron al Perú, ellos se encontraron un mundo totalmente diferente. Describe con detalle ese Segundo Roca, dice, cuando llegaron al Perú, vieron un pueblo, un escenario totalmente diferente. De modo, bajo el enfoque entonces de Segundo Roca, podemos entender que estas autoridades nuevas designadas
en distintos lugares, fue un territorio nuevo. No sé qué percepción tendrían de la población indígena peruana, por ejemplo. Yo dudo mucho. Pero, sin embargo, después de la batalla, Flor de Pascua hasta 1824 va a sufrir por lo menos mínimamente 11 incursiones realistas en las que van a quemar pueblos enteros, la pobre Junín, ¿no? Ciudad de Reyes también le llaman, Guamayo, Ninacaca, y todos los Cerro de Pasco, la minería va a ser destruida, inclusive la inversión que hicieron tres millonarios, tres ricos de la colonia, como Ismende, entre otros, que van a invertir su dinero para reconstruir o para aliviar Pío, la inundación de las minas, por ejemplo, del te agua. quedan 2 minutos. De acuerdo. Entonces, a pesar de esta destrucción, Cerro de Pasco va a servir eh, un espacio importante para financiar la guerra, va a ser víctima también de la represión realista en estos 4 años. Sin embargo, aquí también debo resaltar, por ejemplo, la valía de muchas mujeres, porque he ido registrando por lo menos 5 mujeres de Junín, Huaypacha, que está ahora y Hacer de Pasco, fueron degolladas, fueron sacrificadas. Una, la más importante, la que no se tomó nota en su momento, es la serreña María Valdisander, que estamos trabajando para ser declarada como heroína de la nación. Los documentos señalan, pero lo que falta es mayor fundamento. Entonces, decirles que la contribución de Pasco fue fundamental en este proceso de la independencia. Naturalmente las tiene de igual manera Huánuco, pero del cual tengo un muy propio punto de vista, decir que fue más realista, más resistente, producto de la represión de 1812. La columna de Huánuco ha jugado papeles que merece comentario seguramente más adelante, pero el trabajo sobre todo de las guerrillas que se parten en 3 lugares diferentes. Valle Mantaro tiene característica diferente porque el ejército realista está concentrado allí. La de Cerro de Pasco, las guerrillas, muchos de ellos están liderados por los mismos hacendados. Huánuco, en cambio, las guerrillas tienen que ver más bien con el deseo poco participativo en este proceso, permanente de sesión, de fiestas, de otros festejos, inclusive en julio de 1823, esta columna Huánuco, cuando Otero, Francisco de Otero, responsable, va a querer tomar Tarma en julio, medio kilómetro Tarma, en el pueblo de Macón que conozco ahora. Esta columna huanuqueña ha tenido que desertar, pasarse al lado realista, de modo que las guerrillas han tenido características diferentes porque viene de 3 escenarios diferentes cuyos líderes también, Huánuco, tampoco han sido de la zona, son gente que ha venido de otros lugares, ¿no? Bueno, hasta aquí mi participación, Daniel. Muchísimas gracias. Ok, Pío. Ahora damos el pase a Gustavo Montoya. Gustavo, 15 minutos, Gustavo. Puedes prender. Ahora sí, te escuchamos, Hola. Gustavo. Sí, te escuchamos. Bueno, una vez más, gracias a Daniel. Daniel, el trabajo que está haciendo Daniel es extraordinario. Deben ser unas 100 reuniones. Bueno, agradecer y saludar a todos los amigos. Yo tengo más bien preguntas sobre el tema que nos ha convocado, eh, la independencia desde las regiones y bicentenario. Empezar, por ejemplo, por definir qué es una región. ¿Cómo establecemos las regiones, ¿no? ¿Bajo qué criterios metodológicos, ¿no? Las cuestiones quizás conceptuales o teóricas, quisiera decir algunas ideas después. Entonces, las regiones, la historiografía tradicional, por ejemplo, tenía una perspectiva al respecto, ¿no? Es el imperio que se desintegra y hay regiones, que serían los virreinatos, ¿no? Y al interior de los virreinatos, o sea, el impacto de la crisis, la monarquía o el imperio, va a tener las consecuencias en cada virreinato van a ser sumamente diferentes. Para no mencionar el caso mexicano y hablar de Sudamérica, Buenos Aires y Caracas, por ejemplo, presentan características muy definidas, ¿no? Lo que se producen ahí son revoluciones sociales, profundas revoluciones sociales, y su corolario, que son las revoluciones políticas, violentas, sangrientas, guerras civiles entre actores históricos en cada uno de estos escenarios. Incluso
y luego quisiera hablar algunas cuestiones. Son fuerzas de estos dos virreinatos que luego van a llegar al Perú, ¿no? Porteños y luego con Bolívar, gran colombianos. Esa es una cuestión, ¿no? Pero, nuevamente, ¿cómo definir una región? ¿Bajo qué criterios? Acá cuenta mucho también el interés del investigador, sus intereses historiográficos, conceptuales o teóricos. Para el caso del virreinato peruano, podemos ensayar, por eso yo lo que digo es que es bastante complicado. El virreinato peruano, es posible, por ejemplo, ensayar, mirar o pensar la independencia o reconstruir la guerra a partir de las intendencias, ¿no? Pensar, por ejemplo, el desarrollo propiamente militar, para tomar una sola cuestión. Desde la intendencia de Tarma, que es lo que yo más o menos estoy trabajando, podemos tomar como eje metodológico, como eje narrativo, por ejemplo, la intendencia de Trujillo, que era enorme, que incluía todo lo que es el oriente peruano, o podemos tomar como espacio de, de investigación al Cusco, ¿no? Que a partir del año 21 se organiza el gobierno virreinal desde el Cusco, ¿no? Entonces, son preguntas que deben ser resueltas antes de, me parece, proponer, ¿no? Ahora sí ya, digamos, razonar los acontecimientos, razonar el proceso, ¿no? Lo que a mí me interesa en estos últimos meses es el impacto de la guerra posibles escenarios, en posibles escenarios territoriales definidos, ¿no? Yo creo que gruesamente existen tres grandes escenarios. Es el norte, que es el bastión patriota, desde el año 20, Trujillo. Luego es el sur, que es el bastión, es el gobierno virreinal, ¿no? Es el patio trasero, digamos, de, 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 del rey, ¿no? El Alto Perú ha sido silenciado, las revoluciones y rebeliones en el Alto Perú han sido silenciadas, hay una derrota, hay un silencio social patriota, ¿no? A partir de la derrota de Pumacahua, sobre todo, el año 14, 15 y lo que sigue. Y el otro tema es pensar el centro, lo que en mi último libro yo llamo los Andes centrales, como el escenario eh, por excelencia de la guerra, ¿no? Esto no significa que en el norte no haya existido violencia, por supuesto que hubo, ¿no? Hay acciones, hay algunas monografías, y que en el sur también, pero a partir del ingreso de Canterac, y Pío me parece que ha hecho una excelente exposición, a partir del ingreso de Canterac al Valle del Mantaro y el control que toma de las principales ciudades, sobre todo las partes bajas, yo creo que ahí existe un tema muy puntual, ¿no? Es el asentamiento del ejército realista, y es a partir de este escenario que va a organizar sus acciones militares, ¿no? Pero cuando Canterac llega a la Sierra Central, llega sobre un escenario previo. Hay un año, más o menos, ya existe una experiencia eh, militar, política y social desde la perspectiva patriota, que es lo que Pío ha mencionado. Es Arenales, es las proclamas, y Canterac se va a encontrar con ese escenario y va a permanecer en este territorio, ¿no? En esta región podríamos ensayar hasta
4 años. Son 4 años sobre los cuales conocemos muy poco. Por supuesto, los libros clásicos de Gustavo Vergara o Rivera Serna, hay una perspectiva ahí. A mí me interesa conocer Brutar. Uno puede tomar tantos ejemplos, ¿no? Tantas... no estoy diciendo realizar un inventario de qué ocurre en cada pueblo o en cada ciudad, ¿no? Intentar establecer regularidades en la conducta social de determinados grupos y cómo estas conductas, esta manera que tienen de vincularse a la guerra, de vincularse al ejército patriota, que está, ¿no?, operando de manera casi, eh, digamos, por los bordes. Entonces, yo lo que estoy viendo es que es un escenario sumamente riquísimo para conocer lo que, bueno, a mí me interesa, ¿no? La cultura, el horizonte político, el horizonte teórico de los sectores plebeyos. Cómo van procesando los cambios políticos, cómo van procesando, cómo van negociando, ¿no? Sus recursos, cómo se incrustan, ¿no? En lo que en otras oportunidades he repetido, y ese es mi interés, tratar de entender cómo se vinculan, por ejemplo, estos jefes guerrilleros de la zona central con los diferentes gobiernos patriotas, con la Junta Gubernativa, con Ribagüero, antes con el Protectorado o con Bolívar, y cuáles son los términos de su vinculación, de su compromiso o de la negociación que establecen. ¿Qué están negociando y qué están ganando? Y cómo estos líderes locales van tomando posiciones de poder y cómo sus identidades incluso se van reconfigurando. ¿Cuál es su aprendizaje, por ejemplo, del lenguaje eh, republicano, ¿no? O del lenguaje liberal? ¿Cómo entienden la república? ¿Cómo entienden el patriotismo? Y al mismo tiempo, no hay que olvidar que el ejército, ya lo he mencionado, el ejército realista está asentado. El gran labor, el gran, la gran despensa está pues en Huancayo, Jauja y Tarma, que son las principales ciudades, y tratar de conocer cómo todos estos grupos sociales se están vinculando. Siempre he insistido en esta cuestión de que el concepto de aislamiento no aplica para nada, porque si bien en este escenario donde se desenvuelve la guerra, ¿no?, en el más amplio sentido del término, estos actores también están pensando lo que está ocurriendo en otros lugares, ¿no? Eh, otra, eh, otra idea que he estado tratando de organizar es definir escenarios de guerra muy puntuales, muy puntuales. Por ejemplo, la batalla de Ica en abril del año 22. Es una derrota, una importante derrota patriota. ¿Cuáles son los efectos de esta derrota patriota sobre todos estos grupos? Son grupos diferenciados. ¿Cómo leen esa derrota patriota? ¿Y en qué términos se vinculan al gobierno de Canterac, ¿no? Sin dejar de considerar que Canterac, bueno, el gobierno virreinal está gobernando, está conduciendo la guerra con la Constitución que ha sido reimpuesta el año 20. Bueno, yo estoy mencionando el Ica, pero también podemos tomar Torata y Moquegua. ¿Cuál es el efecto que tiene esta nueva derrota en el sur, en el escenario de la Sierra Central? Es importantísima porque
Valdés, cuando se dirige a enfrentar a Alvarado en Torata y Moquegua, va a llevar entre su ejército a columnas que habían estado en la Sierra Central. El ejército realista que se va consolidando en la Sierra Central es un ejército que tiene salario permanente, a diferencia del ejército patriota, que recurrentemente están pidiendo recursos, dinero. El control de las minas de Cerro de Pasco, por ejemplo, es importantísimo para explicar, por ejemplo, por qué segmentos de las élites locales apoyan o no apoyan ya sea al ejército realista Canterac o a los gobiernos en Lima. Entonces, esas son preguntas que yo he estado tratando de organizar en esta cuestión de pensar la independencia desde una mirada regional. Ya para terminar, el otro es el tema del bicentenario. Yo creo que el bicentenario tiene que ver más con el tema de la memoria, como en algunas regiones están pensando qué significado podría tener el bicentenario en medio de este escenario, ¿no? Este terrible escenario. Yo he comprobado, por ejemplo, con bastante, no voy a decir asombro, pero con mucho interés, cómo toda la selva central, el ícono, el símbolo de lo que podría ser el bicentenario, la independencia, es Juan Santos Atahualpa. Han interiorizado a Juan Santos Atahualpa como la figura, desde donde ellos, profesores, digamos, grupos que tienen acceso a cierta información. Entonces ahí lo que existe es una profunda recusación, casi un cuestionamiento, ¿no? A otro tipo de discursos que puedan estar organizándose en ciudades como Huancayo o Jauja, Tarma, con mayor razón los discursos que se puedan estar organizando en Lima. Lo mismo ocurre, por ejemplo, en el Cusco, ¿no? En el Cusco se piensa el bicentenario a partir sobre todo de Túpac Amaru. La academia puede tener una agenda, pero existe una agenda social que está emergiendo. Y yo creo que en el actual escenario que estamos observando, padeciendo también, se va a producir pues una demanda, ¿no? Una demanda de explicaciones, ¿no? Sobre el sentido mismo de la república, ¿no? ¿Qué es una república? Lo otro que tiene que ver con los bicentenarios es esta preocupación, no sé si es legítima o no, en cada lugar, digamos, emblemático, ¿no? Y que es una historia un poco explicable, que es las actas, ¿no? Y las proclamas, si fue primero en Ica, si fue primero en Tarma, o si fue primero en Barranca, en Supe, y así. Yo creo que lo que está ocurriendo en la pandemia y las terribles consecuencias que está teniendo este flagelo, sobre todo entre sectores sociales vulnerables, va a generar una subjetividad sumamente crítica con respecto de lo que mal que bien los historiadores estamos tratando de armar o ofrecer o reconstruir. Son historias en conflicto, ¿no? Memorias en conflicto, ¿no? Sí, creo que ahí está bien. Si Ok, más adelante sí, podamos Gustavo. conversar. Gracias, Gustavo. Vamos a pasar entonces ahora a Silvia. Sí, Silvia.
Tienes 15 minutos, Silvia. Puedes activar tu micrófono, Silvia. Sí, gracias. Bueno, gracias por invitarme y me viene justo hablar después de Gustavo porque coincidimos en muchas cuestiones, en muchas ideas. Eh, y en todo caso lo que yo eh, puedo añadir a lo que ya se ha dicho es, en primer lugar, la idea de que en este momento que estamos acercándonos al Bicentenario, estamos tan cerca del Bicentenario, me parece importante eh, de una vez por todas hacer este movimiento hacia una deslimeñanización de la historia de la independencia. O sea, deslimenizar la independencia no quiere decir minimizar el rol que Lima jugó en el proceso de independencia, sino más bien ponerlo en su sitio, digamos. Y en este sentido, plantear que la mayor parte de los acontecimientos pasaron en los alrededores de Lima, en la sierra, en el sur, un poco en el norte chico, en la sierra de Lima, pero digamos, no tanto en Lima. Y la historia oficial o las historias oficiales han hecho mucho hincapié en, o se ha hablado de las regiones desde la perspectiva de Lima. Y eso es un problema que es necesario superar. Entonces creo que una de las propuestas en el marco del Bicentenario sería plantear una narrativa de la independencia desde las regiones, justamente, desde los lugares en donde pasaron los acontecimientos, y desde el punto de vista de los actores sociales que vivieron esos acontecimientos. Por otro lado, me parece importante, y es algo que no, algo nuevo para añadir, nuevo entre comillas, para añadir, y es replantear, esto yo ya lo he dicho en algún lugar, lo he escrito en algún lugar, replantear la cronología del proceso de independencia. En general hablamos de la independencia y hablamos a partir de la invasión del desembarco de San Martín en septiembre de 1820, pero como muy bien Gustavo estaba mencionando, la memoria del proceso es diferente dependiendo de a qué actores sociales nos referimos. Entonces, Gustavo mencionaba cómo la memoria revolucionaria en ciertas partes del virreinato se remontan a Juan Santos Atahualpa. Y como digamos, mi planteamiento sería tomar una línea de análisis o una línea y plantear una cronología desde ese punto de vista. A mí me parece importante, y lo que yo he propuesto es plantear la cronología del proceso de independencia a partir de 1809, no solo porque obviamente me parece que la crisis imperial que se desata en 1808 es importante, que lo es, sino que desde mi punto de vista, yo planteo 1809 y la organización de las juntas en el Alto Perú, porque mi línea de investigación es la participación indígena en el proceso de independencia. Y lo que yo planteo es que es a partir de 1809 y claramente a partir de 1810, los sectores indígenas, entendidos como una multiplicidad de actores sociales con diferentes intereses, no son un eje monolítico, sino que son diferentes comunidades con distintas perspectivas políticas, pero si hacemos un análisis general y de conjunto, hay muchas comunidades distintas que por razones muchas veces diferentes, pero en otras ocasiones también muy similares, se suman al proceso de quiebre o de renegociación del vínculo con la corona española a partir de 1809-1810, y lo que yo planteo que me parece importante es que lo hacen a partir de una trayectoria, de una genealogía de rebeliones, que no se termina con Tupac Amaru, sino que continúa. Y en este sentido yo no planteo a Tupac Amaru como un precursor de la independencia, pero sí como un antecedente necesario para entender cómo los sectores indígenas o cómo comunidades diversas se insertan en un contexto
de crisis imperial y aprovechan ese momento para renegociar su relación con, digamos, con los funcionarios oficiales y con la corona en general. Entonces, eso es como las primeras ideas como para pensar el proceso de independencia desde otro lugar, digamos. Entonces, plantear una cronología distinta, hablar desde las regiones y no tanto de Lima, revalorar la rebelión de Tupac Amaru y en general las rebeliones, ¿no? O sea, Tupac Amaru, Tomás Katari, Tupac Katari, en general como un proceso de rebeliones que atentan o que intentan subvertir la autoridad, que intentan cambiar la manera en la que se relacionan con la corona, y que si bien fracasa, practica, digamos, un tipo de rebelión que es la guerrilla, que es de hecho muy exitoso. La toma de La Paz en 1781 se hace a partir de Guerra de Guerrillas, y como mencionaba Gustavo, yo le doy mucho lugar al tema de la memoria de lo que funciona, la memoria de lo que, así sea efímero, lo que funciona en un momento para lograr una cuestión, algo específico y determinado. Entonces yo lo que planteo es que esa memoria existe. Después de la rebelión de Tupac Amaru, como muchos de ustedes saben, los procesos de desafío a los oficiales de la corona continuó. Hubo rebeliones muy, muy pequeñas, o sea, se siguieron ajusticiando, en este caso, subdelegados en lugar de corregidores. Hubo resistencia al pago de tributo, esto sobre todo en el sur del virreinato, y entonces esto es algo que ya Scarlett O'Fallon planteó hace 20 años, o sea, no estoy diciendo algo nuevo, pero estoy diciendo algo que todavía no está como incorporado dentro de la narrativa oficial, y eso me parece que es el objetivo, ¿no? Incorporar esta genealogía de descontento social a el proceso de independencia. Y como decía antes, obviamente 1808, la crisis imperial, es muy importante, y me parece importante también rescatar el espacio geográfico, porque siempre se suele dejar de lado, a pesar de que varios historiadores, y de vuelta incluyo a Scarlett O'Fallon, han planteado que no se puede entender el proceso si no se incluye al Alto Perú. Así todo, no, el Alto Perú continúa sin formar parte, digamos, tomar el lugar protagónico que tiene, al menos desde mi punto de vista, en la primera parte del proceso de independencia, y que es central por los indudables lazos económicos, sociales y culturales que compartía con el Bajo Perú. Y porque la influencia de los ejércitos que vienen del Río de la Plata en toda la región, Cusco, Puno y más allá, es muy importante, porque de hecho es lo que comunidades indígenas es lo que arguyen para apoyar a los ejércitos porteños. Ellos dicen, los porteños están viniendo, o Castelli está viniendo, y en realidad no están viniendo porque ya los derrotaron hace un año, o hace 3 meses, o hace 2 años, o hace 5 años, pero no importa. Lo que importa es la idea que tienen de lo que es justo, de lo que consideran que debe cambiar. Esta noción que plantearon hace un tiempo Sinclair Thompson y Forrest Hilton, ya es otro tiempo el presente, esta noción de que las comunidades indígenas sabían que algo había cambiado, algo muy importante había cambiado. La situación de la corona, la ausencia del rey, es un momento crítico en el proceso de independencia, es un momento fundamental, y por eso uno puede encontrar en las fuentes comentarios como, bueno, ya el rey no está, o el rey ha muerto. Esta noción de que si no hay rey, entonces se puede
noción pactista, si se quiere, se puede reelaborar, se puede repensar el vínculo con el poder central. Y para ampliar más este tema, enfatizar que me parece que el impacto de la Constitución de Cádiz en las comunidades indígenas es no solo muy grande, sino que es algo que también hay que mencionar y poner en un plano más, más general. Hay mucho trabajado sobre el tema y me vienen a la cabeza ahora Francisco Núñez, Gabriela Chiaramonti, la misma Nuria Sala y Vila, o sea, hay muchos historiadores que han trabajado y que han explicado cómo la implementación de la Constitución de Cádiz representó realmente un momento de cambio crucial en la relación entre las comunidades indígenas y la corona española. Y para agregar algo de a lo que planteaba Gustavo, me parece que Cádiz es fundamental porque, digamos, las comunidades indígenas siempre fueron o los sectores indígenas siempre fueron muy sabios, o siempre tuvieron una relación muy fluida con la ley, con la justicia española. Rápidamente, desde la conquista, entendieron muy rápido cómo tenían que operar, cómo tenían que organizarse para peticionar, para lograr diversas gracias, digamos, para obtener privilegios, para negociar ciertas concesiones. Y me parece que desde ese lugar fue muy rápida y muy fácil la adopción de algunas de las ideas de Cádiz, no en un sentido liberal, yo no estoy muy convencida de que hayan sido liberales, pero sí que adoptaron el lenguaje muy rápidamente y lo utilizaron, digamos, en contra de las propias autoridades. Y, digamos, a partir de este uso instrumental de la Constitución de Cádiz, lograron no solo que se multiplicaran los cabildos en muchos lugares del virreinato en donde antes no existían cabildos, y esto implica un proceso de elección de autoridades y de ascenso de constelaciones específicas de poder, es decir, de coaliciones locales de poder que no, en muchos casos no eran solamente indígenas, había, bueno, como todos sabemos, en los pueblos de India no vivían solamente indígenas, es más, muchas veces los indios no vivían ahí, y vivían por otros lados, pero digamos, incluyen españoles, incluyen mestizos, pero desde este lugar lo que quiero decir es que el impacto de Cádiz es muy importante para entender cómo las comunidades se apropian de este recurso en el periodo en 1812-1814, pero también más allá. Yo he encontrado, y no soy la única, hay varios historiadores que han encontrado cómo, digamos, a partir de las atribuciones que la Constitución le da a los sectores indígenas, como luego de la abolición de la Constitución, de todas maneras, las comunidades no resignan esos poderes legales que obtuvieron, fundamentalmente el ejercicio de la justicia, en primera instancia, y la administración de tierras. O sea, la década de 1810 es una década en la que las comunidades indígenas pelean muchísimo en distintas partes del virreinato, sobre todo en el sur, en el centro, por recuperar tierras que habían perdido a manos de corregidores, a manos de subdelegados, a manos de curacas. Hay una variedad de casos muy, muy amplia, pero lo que es importante es esta utilización que hacen de las armas legales que el mismo imperio les entrega, digamos, a partir de la Constitución, y cómo se aferran a esas armas legales para continuar negociando un cierto nivel de autonomía dentro del Imperio Español, un Imperio Español que ya, digamos, que está en crisis. Así que esa me parece otra variable, digamos, importante para tener en cuenta. Menciono también muy rápidamente que darle lugar dentro de la narrativa de la independencia a las rebeliones,
Tacna, Huánuco y la Revolución del Cusco, darle el lugar que se merecen dentro de esa narrativa me parece ya es una deuda que ya está muy vencida. Es necesario incluirlas dentro de la genealogía del proceso de independencia porque fueron fundamentales desde mi punto de vista, en la construcción de una forma de hacer política. Yo, como muchos de ustedes saben, yo trabajo en las guerrillas y lo que yo veo es cómo justamente los sectores indígenas practican una y otra vez la organización de milicias locales o también llamadas guerrillas o montoneras, practican o toman esta forma de organización militar como el instrumento ideal para negociar su existencia como comunidades, para negociar con los distintos bandos que existen en distintos momentos, para sumarse a algunas de estas rebeliones digamos, que surgen en las ciudades, digamos, y que luego son los sectores, digamos, campesinos o de las afueras, rurales, en los que se encuentran las comunidades indígenas a las que me refiero y digamos, llevan esa rebelión o esa revolución un poco más allá. Entonces me parece que incorporar estas rebeliones a la genealogía de la independencia me parece fundamental. Y ya para concluir, bueno, un poco lo que Pío había mencionado de revalorizar los distintos escenarios en donde ocurrieron los acontecimientos en la última parte del proceso de independencia en la Sierra Central, como la batalla del Cerro de Pasco, entender las derrotas de Ica, de Moquegua, de Torata, de Puno, y desde mi punto de vista, lo que yo trabajo, que es prestar atención a la formación de guerrillas y montoneras, sin privilegiar una postura nacionalista, sino más bien tratando de entender la guerrilla como una práctica en el espacio andino, como una forma de movilización, como una forma de hacer política que tienen los sectores indígenas y que utilizan de manera, digamos, de manera específica, o sea, a propósito. No es algo que pasa y que es espontáneo y que simplemente lo hacen así porque se les ocurre y se juntaron 4 y salieron a perseguir desertores. Me refiero a las guerrillas como una forma que tienen las comunidades de no solo defender su propia existencia, digamos, sino también de obtener ciertos beneficios en el contexto de guerra, en un contexto de guerra que en algunos lugares, como por ejemplo en el sur del Virreinato, dura muchos años, no son solamente los 4 años a partir del desembarco de San Martín, sino que algunos dirán desde 1814, otros dirán desde 1812 y hay quienes dirán desde 1809. Entonces por eso, de vuelta, replantear la cronología. Así que bueno, esas serían mis propuestas. No sé si hice 15 minutos, pero Sí, más Silvia. bien espero preguntas que seguramente habrá Sí, y nada. gracias Silvia. Eso es lo más importante. Justo estamos también para que ustedes puedan resolver las preguntas. Bien, vamos con las preguntas, ¿sí? Y en las preguntas de repente también tratan de ir un poco cerrando si dejaron algo abierto, ¿ya? Primero vamos con las preguntas tenemos varias preguntas de varios, ¿no? Tanto del Facebook y tanto que han enviado por correo y también acá también por el Zoom, ¿ya? Vamos con la primera, vamos a hacer una primera ronda de preguntas. Todas las preguntas tienen que ser por el chat, por favor, ¿sí? Porque tenemos un montón de preguntas acá. Vamos a empezar, ¿ya? A ver, nos dicen acá lo siguiente. ¿La independencia del Perú significó un cambio significativo en las actividades socioeconómicas de la zona rural? Esa es una de las primeras preguntas. Vuelvo a repetir. ¿La independencia del Perú significó un cambio significativo en las actividades socioeconómicas de la zona rural? La segunda pregunta.
Cuando plantea Silvia Escanilla de que la rebelión de Túpac Amaru II hay que tomarlo como un antecedente y no como precursor de la independencia, esto se debe a que los objetivos políticos del movimiento indígena fue muy diferente al proyecto criollo. Esa es la segunda pregunta. Vamos a una tercera pregunta. ¿A quiénes beneficiaron o a quiénes benefició o a qué grupo social determinado benefició la independencia? Y dos preguntas más que tenemos también por acá, que nos llegan por correo. ¿Por qué consideramos héroe a San Martín si el proceso de independencia fue gestado por las rebeliones indígenas? Además, ¿cuál fue el verdadero interés de San Martín y por quién fue contratado? Bueno, así están las preguntas. Vamos con eso, ¿sí? Comenzamos con Pío, después con Gustavo y de ahí con Silvia. Pío, activa tu micrófono, Pío. Tu micrófono, Pío, por favor. Pero bueno, yo quería decir velozmente como el rayo de la serranía, hablar rápido, ahora me detengo un poco. Explicar la primera pregunta, yo creo que en su primera etapa los campesinos apoyaron de manera incondicional tomando partido de guerrillas de Valle Mantaro, en Pasco, en Huánuco. Sin embargo, cuando se produce la restauración con el poder de hacer al Valle Mantaro, la decepción con seguridad de los campesinos se ofreció suprimir el culto indígena y recuperar sus tierras. Una de ellas fue, por ejemplo, en Huancayo, cuando los campesinos de Huancayo tomaron los terrenos de la hacienda de Marcelo Granados. Ahora era jefe guerrillero. Otro, aquí en Cayán, por ejemplo, jefe guerrillero distribuyó las tierras a los comuneros. Hubo otros intentos similares, pero este fue frustrado porque los mandos en realidad eran pues ellos, ¿no? Como lo fue en Salta, en Tucumán, los hacendados formaron sus guerrillas para defender. Creo que Silvia la sabe muy bien. Sin embargo, después de este hecho, que los campesinos, al parecer, y hay todos los indicios de que se desaniman a apoyar las guerrillas, porque para adelante va a haber reclusiones permanentes, capturas de campesinos que escapan para no servir a la patria, de modo que para el campesino en este proceso que va a durar más o menos 3 etapas, primero la de Arenales, que va a ser un proceso de aliento, de participación masiva, luego con la represión realista de Valle Mantaro hacia aquí, como el que el campesino ve frustrado esa imposición y participa de manera forzada. Hasta el 24 los campesinos van a ser forzados a participar. Primero, por 2 acontecimientos. Uno de Azapampa, Huancayo, en diciembre de 1820, el 7 de diciembre de 1820. En el primer caso, 500 indígenas desarmados, llevados como sea, a Huancayo, fueron masacrados por los realistas, por Loriga. Lo mismo ha ocurrido en Cerro de Pasco, el 7 de diciembre de 1821. Más de 700, dicen los informes, fueron masacrados. Montoneros que llegaron de Huaraz, de Huánuco, poco de Huánuco, pero sobre todo de Pasco. De allí para adelante se va a notar una especie de forzar al campesino a participar en este proceso. Sin embargo, participan, como ha dicho Silvia, seguramente viendo algunas posibilidades de negociar. ¿Qué ventaja saco de esto? De modo que finalmente, después de 1824, de esta participación que tuvieron los indígenas, pues no fueron de sus intereses, de manera particular Pasco va a quedar con numerosas haciendas como lo fue antes. Pasco va a ser una zona de muchas haciendas por la zona minera y en el contorno van a formarse cantidad de haciendas de propiedad de españoles, extranjeros españoles. La gente tampoco va a ser partícipe de la independencia y no son las comunidades campesinas. Después de 1824, estos lugares van a quedar inclusive, van a conformarse nuevas haciendas. Inclusive, en este proceso, líderes como Francisco de Paula Otero, el negocio fluye permanentemente y va a traer a él desde Argentina a su primo Miguel Otero, va a ser diputado por Pasco, va a ser partícipe de sus negocios en 3 años. Y al final de 1824, Francisco de Paula Otero, por ejemplo, va a quedarse con propiedad de varias haciendas en esta quebrada de Pasco a Huánuco, de muchas minas también. De modo que entiendo que los campesinos no han logrado lo que esperaban. Es una imposición frustrada que tuvieron los campesinos. De ahí resistencia, como hemos ido señalando, ¿no? Ahora, respecto a quién benefició la independencia, creo que la estoy diciendo, ¿no? Porque no hay, Gustavo y Silvia lo pueden
Ahora, aquí si San Martín es héroe, no son conceptos que hay que tomar en cuenta de los clásicos, del que se utiliza como un concepto para atender al desempeño de San Martín. A decir a él también, por ejemplo, salir un poco del tema, este proceso del 20 al 24 va a tener dos grandes etapas. La primera, el que lidera San Martín, en que los hacendados de estos territorios van a participar, ¿sí? Seguramente con sus peones de la servidumbre. Cuando llega Sucre en 23 al Perú, sobre todo a esta zona de Pasco, estos hacendados van a ser obligados. La decisión de Bolívar es mucho más dura por los hacendados y lo van a obligar a pagar impuestos. Se les amenaza de tomarlos en grillos y llevarlos y castigarlos. De modo, hay dos procesos grandes, la etapa de San Martín y la etapa de Bolívar. También los jefes guerrilleros, debemos señalar, de la participación campesina, hay que sectorizar la zona, por ejemplo, de Guaruchirí, Laraos, Peninavilca, ¿no? Un territorio, una antigua nacionalidad. Valle Mantaro tiene su particularidad, que sería largo hablarla. Pasco, antiguo territorio Yaro que Gustavo reclamaba, ¿sí? La situación y el actor económico es la minería, economía que lo que ha hecho es articular la economía de Pasco, Junín y Huánuco, el desempeño de los mineros, que no ha sido mucho, o sí de las comunidades campesinas, es vital. Y Huánuco, que ha sido la zona más de descanso, más bien, a la que nunca llegaron los realistas. De modo que la participación campesina ha sido esa. La participación de los sectores criollos, debo señalar, por ejemplo, en el caso de Pasco, habiendo asumido en su primera etapa este proceso de la independencia con la batalla de Pasco, varios españoles, varios criollos, meses después, como Francisco Miguel de Arcas, entre otros, van a retomar su posición anterior de defender al rey. Eso está clarísimo en los informes que se tiene de este documental que ha generado el gobierno de Velasco. De allí que ustedes entenderán, estimados amigos, la participación de las comunidades ha sido fundamental. Yo creo que finalmente no ha sido como ellos habían añorado, como esperaban, este proceso de la independencia. Gracias, Pío. Gustavo, antes que intervengas, acá tengo para juntar y también porque van preguntas para Gustavo y también para Silvia. Gracias, Pío. ¿Ya? Acá tengo un poco la Constitución de 1812 y su restablecimiento en 1820, de qué manera va a influenciar en los pueblos del Perú. Además, nos preguntan también, y esto va un poco para Silvia, podríamos decir también, qué serían las particularidades del comportamiento del sector popular peruano en el proceso independentista, de qué manera nos diferencian de las otras independencias sudamericanas. Finalmente, Luis Alberto Rosado nos preguntan, a ver, es bien largo la pregunta, nos dice que el 13 de enero de 1820 hubo Consejo de Guerra donde se debatió sobre la mejor manera de enfrentar a los realistas, que consistía en no interceptar todos sus recursos por medio de pequeños grupos activos, entiéndase guerrillas, ¿no? De ese modo se verá obligado a desmembrar su ejército, que más en la su ejército, mandando parte de él a la sierra, donde podemos atacarlo con mayor posibilidad de éxito. Además, le dijo a Abreu, cuando se entrevistó en Guaura, que se había propuesto tomar Lima circundándola, ¿no? Cortando todas las entradas de los víveres sin aventurar la acción. La pregunta, después de todo este preámbulo que nos hace Luis, nos señala, ¿no? Fue por esta causa que San Martín incluyó en sus planes al centro. ¿Qué se sabe de los planes de San Martín con respecto al centro del Perú? ¿Sabía que esta zona era pro-insurgente como lo sabía para el norte chico? Bueno, esas son las preguntas, ¿no? Con eso estaríamos cerrando. Entonces participa Gustavo Montoya, Brita, Gustavo, y finalmente terminamos con Silvia. Gustavo, puedes activar tu micrófono. Hola. ¿Aló? Sí. Te escuchamos. Las consecuencias de la independencia en escenarios rurales, en las regiones. Hay una imagen que pertenece a Jorge Basadre, la iniciación de la República. Dice él
que los periodos, las décadas posteriores a la independencia, claro, está hablando de los caudillos y la violencia cotidiana, ¿no? Cómo la política se entiende esencialmente desde el ejercicio de la violencia y además es una violencia que tiene legitimidad, ¿no? Hay un tema muy interesante, los bandoleros, justamente, estos bandoleros que proliferan en todas las regiones del país, es una historia pendiente, no conocemos mucho. Bandolerismo social, siguiendo a Holban o Roudet, etcétera. Pero Basadre dice que es un periodo lleno de color y energía. Un periodo lleno de color y de energía. Hay cierto piropo, cierta admiración de Basadre, ¿no? Por estos generales serranos, ¿no? Que conducen Gamarra, Santa Cruz, ¿no? Y otros más. Hay otra imagen que corresponde a Carlos Contreras, dice, papas por plata, ¿no? O sea, las minas en un decaimiento, porque, bueno, los que antes eran obligados a trabajar, pues ya no quieren trabajar, ¿no? Ya no quieren trabajar, quieren vivir. Y esto tiene que ver con la recuperación demográfica, ¿no? Eso se conoce, ¿no? Desde los trabajos de Gutenberg. Hay un crecimiento demográfico después de la independencia, concreto, fáctico, eso ha sido demostrado. Entonces, esa idea de que, por ejemplo, los sectores campesinos, indígenas, siempre pobres, siempre tristes y siempre dominados y explotados, ya Silvia creo dio un par de ideas ahí, no es tan real, ¿no? Eso es más bien una construcción del siglo XX, ¿no? ¿Cómo entender, por ejemplo, esos grandes alzamientos populares del año 34, ¿no? Contra Gamarra, o la Convención Nacional, ¿no? Del año 56, o sea, la revolución del 54-55 es una revolución territorial impresionante, ¿no? ¿Cuál es el origen de esa cultura política, de estos pueblos, de estos alcaldes, de estos gobernadores, incluso de estos bandoleros, ¿no? Entonces ahí tenemos mire, si los sectores populares peruanos no estuvieron en la fiesta de las guerras de la independencia porque llegaron tropas armadas de Buenos Aires, Caracas, etcétera, etcétera, pero tuvieron su aprendizaje particular, ¿no? Con una, eh, no sé, con una sabiduría, con interés, muy pragmáticos. Entonces, el escenario de las regiones, luego de la independencia, sobre todo el siglo XIX, nos está mostrando un mundo profundamente convulsionado, donde los pueblos negocian permanentemente, ¿no? Y negocian con las armas en la mano. O sea, esa reforma electoral del año 94-95, ¿no? Gabriela Chiaramonti tiene otra frase, ¿no? Dice hipoteca andina. O sea, el centro, el poder político se definía en los Andes, por la densidad justamente demográfica, ¿no? Pueblos vigorosos, ¿no es cierto? Entonces se dan cuenta, ¿cómo controlamos esto? Controlamos esto reduciendo el padrón electoral. Pueden votar los que saben leer y escribir, pero esos que no saben leer y escribir son hasta 3 generaciones que han participado en elecciones, en guerras civiles, en motines. Bueno, entonces si hablamos en términos de corto plazo, mediano plazo, significado de la independencia, sí hay un escenario interesante sobre el cual conocemos muy poco. Los estudios de Cristóbal Aljovín están demostrando justamente ese mundo, ¿no? Es la emergencia de ese mundo, porque, claro, hasta que llegó Gabriela Chiaramonti a fines de los 97, 98, me acuerdo ella por San Marcos, le decían, pero ¿qué investigas las elecciones? Todo era fraude. Bueno, ya se ha avanzado mucho, ¿no? Se ha avanzado mucho. Entonces, consecuencias de la independencia, yo creo que sí. Ahora, no voy a hablar en términos valorativos, no buenos o malos, pero hay un cambio, por supuesto que hay un cambio. Luego había
de 1812. Bueno, ya lo dije, y sobre esto sí existe investigación, ¿no? No solo los trabajos de Nuria eh, o Peralta, ¿no? Víctor Peralta, en fin. Pero para poner un caso hoy día, para terminar, si Canterac se fortalece en Huancayo, el cuartel general, y toda esta región, y desde esta región son victoria tras victoria, ¿no? Es porque está gobernando con la Constitución y es porque los propietarios del lugar, pero es obvio, pues tienen intereses. Acá tenemos que dejar por un momento las cuestiones ideológicas. ¿Son patriotas o no son patriotas? Y que si fueron y no fueron y por qué fueron. Hay cosas más urgentes. Y este es un tema no solo metodológico, sino creo que es un tema teórico, ¿no? O sea, la reunión que organizaron con Elías Palti, genial, ¿no? Y Cristóbal y alguien, un teólogo creo de Chile. Bueno, es la cuestión del anacronismo, ¿no? Nosotros estamos, lamentablemente en el Perú no tenemos un zócalo historiográfico sólido para conocer el mundo popular, plebeyo, subalterno, ¿no? Eso existe en México, existe en Argentina. Entonces, en el Perú se empiezan las cosas al revés, ¿no? Primero se escriben grandes narraciones, grandes generalizaciones, y bueno, son ideas, ¿no? Acá no estoy hablando mal de Heraclio Bonilla, por si acaso, ¿no? O sea, pero hay grandes temas, grandes ideas, grandes categorías, pero no tiene un sostén historiográfico. No tenemos monografías de caso. Yo por eso estos 4 o 5 años, yo estoy viajando, ahora no se puede viajar, no es lamentable. Entonces uno descubre en estos pueblos, en estas regiones, en estas bibliotecas antiguas, fuentes extraordinarias, ¿no? Que permiten pensar lo local, permiten pensar lo regional en otros términos, con otras ideas, con otros conceptos. Y bueno, lo otro es, bueno, ya cada investigador tiene una agenda, pues, ¿no? Tiene un interés, tiene, yo no sé si le pagan o no les pagan, no sé, pero cada investigador elige, ¿no? Y siempre la reflexión, me acuerdo, estas cosas hablaba mucho con Carlos Araníbar, un gran maestro. Decía, el intelectual es libre, el ser humano es libre, la, tiene la audacia de ingresar hasta por una ventana, lo puede hacer. Entonces, yo creo que sí, pues este desastre de la pandemia nos va a detener un poco, pero queda lo otro, que es la memoria, ¿no? Y es una memoria bastante crítica, bastante crítica. Es una paradoja que justo en el Bicentenario en el Perú estén ocurriendo estas cosas, ¿no? Yo había escrito algunas cuestiones sobre estas memorias desde el poder, ¿no? El año 71 está Pardo, ¿no? Y como el club electoral se llamaba ya Club Electoral de Independencia, justamente, ¿no? Y hacía referencia a los ideales no cumplidos de la independencia. Luego tenemos aquí en Leguía, ¿no? Y sabemos todo lo que hizo Leguía, ¿no? La Patria Nueva, y nuevamente la independencia era el faro ideológico que legitimaba su régimen, ¿no? Y sabemos cómo terminó. Justamente Leguía, durante su gobierno se levantó la estatua de San Martín, ¿no? San Martín, yo me tomó el trabajo de preguntar a los transeúntes, ¿quién es este señor? No saben quién es San Martín, las nuevas generaciones. Bueno, la Plaza San Martín, pero ¿qué? O sea, que es un caballo, ¿no? Luego, el 71, Velasco, sabemos, Velasco se apropia, ¿no? De Tupac Amaru, usa a Tupac Amaru como faro ideológico, ¿no? El año 21, ¿qué tenemos? Tenemos un presidente, bueno, ahí está pues el presidente, ¿no? Bueno, hay muchas cosas quizás que se puedan seguir pensando en este aislamiento. Creo que me he excedido de tiempo. Gracias. Gracias, Gustavo. Ahora cerramos con Silvia. Sí, Silvia, cerramos contigo. Sí, suscribo todo lo que dijo Gustavo, todo lo que dijo. Y yo sí quiero decir con respecto al cambio socioeconómico, ya Pío y Gustavo mencionaron bastante, pero yo sí quiero decir que hay que terminar con la visión dicotómica de la independencia, la visión de
así triste de Bonilla, ya está completamente superada. Yo creo que ya Gustavo explicó bastante sobre el tema, está absolutamente superada, así que no miremos no miremos o analicemos la historia con el diario del lunes, miremosla con la contingencia del momento y con los intereses de los actores sociales del momento. Eso, digamos, con respecto al cambio, si hubo cambio socioeconómico o no. Después, la pregunta sobre Tupac Amaru. Sí, bueno, muy rápidamente, hay muchísimo sobre esto ya escrito. Realmente, digamos, la rebelión tupamarista y catarista tuvo objetivos muy diferentes, incluso contradictorios. O sea, son tres rebeliones distintas, con objetivos diferentes. Siempre nos acordamos más de Tupac Amaru por razones que Gustavo acaba de mencionar, pero en realidad las rebeliones de Tomás Katari y de Tupac Katari fueron mucho más radicales que la de, en sus objetivos que la de Tupac Amaru. Digamos, no tenían como horizonte la independencia, no había un concepto como lo que nosotros hoy en día entendemos como independencia. Y por eso la idea de precursor, bueno, como ustedes saben, esto viene de los 70, lo que acaba de mencionar Gustavo, esta cosa de construir una historia popular, es una movida historiográfica. Por eso me parece muy importante rescatar el lugar de Tupac Amaru sin hacerlo, o el lugar de la rebelión de Tupac Amaru sin, eh, digamos, darle un color que no tuvo, digamos. O sea, no es la rebelión de Tupac Amaru es la rebelión más importante y el desafío más importante que sufre el Imperio Español en los 3 siglos de dominación en Hispanoamérica, pero no fue un movimiento independentista. Entonces, no podemos tratarlo como un precursor de la independencia. Sí es un antecedente, es una memoria, sobre todo desde el punto de vista de actores sociales como los que trabajo yo, que son los sectores indígenas. La pregunta sobre las particularidades de los sectores populares en el Virreinato del Perú con respecto a otras independencias hispanoamericanas, hay muchas particularidades y muchas diferencias. Yo vengo de la historiografía argentina y entonces en la historiografía argentina, por diversos motivos, la población plebeya rural es menos indígena, digamos, que la peruana. Hay un componente indígena menor, la población es mucho más reducida en el Río de la Plata. Entonces, las características de la movilización popular en el Río de la Plata son muy diferentes. Pero, tal como pasó en el Río de la Plata, lo que yo propongo y lo que estamos hablando en este espacio es que realmente no se puede entender el proceso de independencia si no se incluye a los sectores populares, entendidos ampliamente, mestizos, castas, indígenas. No se puede entender el proceso de independencia en el Perú si no se incluye a los sectores indígenas. Y no solo porque eran o fueron los que constituyeron la mayoría de los soldados que peleó en las batallas de la independencia, sino porque también incidieron como actores políticos en el desarrollo del proceso de independencia. Esa es mi propuesta historiográfica, pero en general, aunque más no fuese por eso, porque son los soldados de la guerra de independencia. Entonces no se puede entender el proceso sin incorporar a los sectores populares como noción amplia. Y después, ¿por qué San Martín es un héroe? Bueno, obviamente para mí San Martín es un héroe. Yo soy argentina y mi héroe es San Martín. Y más allá de que bueno, digamos, la construcción de los héroes, sobre todo estos héroes criollos, es una construcción decimonónica eh, que está superada actualmente, o por lo menos estamos intentando superarla, estamos tratando de hablar menos de héroes a caballo y más de gente de a pie. Esto es una movida así a nivel hispanoamericano, hay muchos historiadores en
en Colombia, en Venezuela, en Chile, en el Río de la Plata, Daniel lo sabe muy bien, que justamente estamos mirando la independencia desde abajo y no desde arriba, desde la élite, como se hizo por más de 100 años. Pero de todas maneras me gustaría rescatar a San Martín como héroe porque, bueno, nada, es un señor que se podría haber quedado en el lío que era el Río de la Plata y decidió meterse en otra guerra. Ya se había metido en la guerra en Chile y decidió seguir metiéndose en otra guerra y nada, me parece que hay algo de loable y de valiente en esa decisión y en la fortaleza política que esgrimió durante un tiempo, por lo menos, para movilizar todos los recursos que movilizó para lograr lo que logró. Así que San Martín me parece importante como figura. Y por último, la pregunta de Luis Rosado, si sabía que el centro era urgente. Lo que pasa es que había mandado, yo justo ahora ya lo trabajé hace un tiempo en la tesis y ya no estoy con otra cosa, entonces la verdad es que me falla la memoria. Pero de lo que poco que me acuerdo, creo que, bueno, esto vos lo sabes muy bien, Luis, hay muchos espías en toda la costa. Algunos mandados por San Martín y otros trabajando por las suyas y comunicándose a través de redes informales con la gente en Chile. Así que lo poco que recuerdo es que sí, él tenía la impresión de que podía ser bien recibido o de que había simpatías, había gente, algunos criollos, o mestizos, ahora por eso te digo, no me acuerdo bien, pero yo creo que sí, él sí tenía, o sea, la inteligencia de la Expedición Libertadora es muy interesante, porque es muy buena. Él hace, o sea, el trabajo de inteligencia que hace con los espías antes de llegar en 1820 es realmente es muy sólida la información con la que cuenta. Y bueno, y ahí termino. Ok, gracias más bien. Sí, porque ya estamos con el tiempo. Se han quedado algunas preguntas en Sí, el tintero, pero vamos a cerrar. Pío, te había indicado, ¿no? Que justo tengo que entrar a clases en sí, 5 sí, minutos. pero Dime, regálame dime, dos un minuto, un minutos. minuto. De Dime. acuerdo. La pregunta de Luis Alberto Rosado es extraordinario. Hay instrucciones claras que en 1821 llega a Huancayo, forma estratégica, cómo van a enfrentar, por ejemplo, a los realistas. Una de ellas es apropiándose, viviendo los recursos. El Valle Mantaro es una zona importante de los recursos, por eso que el ejército realista queda allí. Pero me preocupa también con la licencia de Silvia y otras publicaciones, del peligro que se tiene ahora de bandolarizar a las guerrillas. Se está viendo como bandoleros. Es una forma de lucha, dice Osman. Sobre todo, hay casos, es cierto, no hay duda de los testimonios de Mire, de todo eso sobre estos jefes guerrilleros. Sin embargo, el amor y el ideal que ha tenido José María Guzmán, José María Fresco, este argentino, Marcelino Carreño, Penina Vilca, Francisco Vidal, Ramón Castilla, que lucharon este proceso, no creo que hay que tomarlo para ese lado, sino hay que reivindicar el papel que cumplieron estos hombres con sanos ideales de un mundo diferente. Probablemente para muchos también es frustrante, ¿no? Solo deciros eso, que bueno, ojalá haya otras oportunidades. Gracias, Daniel. Muy bien, gracias a todos ustedes. Gracias a todos ustedes, otra vez a Silvia, a Pío y también a Gustavo y a todos los asistentes. Más bien, el día de mañana, a las 11 de la mañana, tenemos una mesa sobre, ¿no? sobre los caudillos entre la independencia y la república, con Cristóbal Aljovín, Natalia Sobrevilla y Julio Pinto Vallejos. Entonces, nos vemos, cuídense y seguimos en contacto. Hasta luego, gracias.